Aleluya. ¿Quién tiene una alabanza para Él? Él es digno de suprema alabanza, de suprema adoración. El centro de esta reunión se llama Jesús. Él es el objeto de nuestra adoración y de nuestra alabanza. Amén, hermanos. Amén. Bueno, estoy saludándoles a todos en el nombre del Señor Jesús. Saludando al hermano Elías y a su esposa, a las hermanas del comité de Damas Dorcas, por tener la deferencia de tener en cuenta mi nombre para esta responsabilidad, como es de enseñar la palabra del Señor. Quiero saludar al hermano Rodrigo Ramírez, hermana Ernelda, a Rodri también lo veo por ahí. Saludarlos en el nombre del Señor. Bueno, Gaira me trae gratos recuerdos, porque aquí en La Quemada fue mi primera responsabilidad en cuanto a encargado de un culto evangelístico. El hermano Ramírez debe recordarse un evento que se hizo en el INEN de la juventud. Vino el hermano Campo Elías Bernal a enseñar a ese evento. Ya yo había venido aquí a La Quemada porque me habían invitado a predicar, pero sabe que no me quedó gustando por algunas razones que no las voy a decir. De pronto voy a decir cosas que no convienen. Y había dicho yo, no voy más allá. Dentro de mí lo dije, no voy más, por algunas razones que me las reservo. Todo esto por aquí no había casas. Por aquí no había casas. Todo esto por aquí era monte. Ahí en el Rodadero, el lugar que uno encontraba más cerca y más era el teatro. De ahí todo eso era monte. Hacen 48 años. Y terminado ese evento, ahí en el INEN, el hermano Juan Ángel Ríos, que era mi pastor, me abordó después de que se terminó el evento y me dijo, lo estaba buscando. Y cuénteme, hermano Juan, ¿en qué le puedo servir? Me dijo, el lugar de Gaira, La Quemada, quedó sin el líder y lo estaba buscando para que usted se encargara de allá de ese lugar. Fíjese cómo hace Dios. Amén. ¿Y cómo le iba a decir yo que no? Me vine a predicar. Entonces, por eso digo que Gaira representa algo en mi vida. Vamos a leer, hermano, la palabra del Señor sin más preámbulo. Capítulo 16 del primer libro de Samuel. Vamos a leer 13 versículos de la palabra del Señor. Le voy a pedir a una hermana para que me colabore. El tema de esta mañana es la importancia de la unción. Escúchelo. La importancia de la unción. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel?
llena tu cuerno de aceite y ven y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿Cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: Toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová. Y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿Es pacífica tu venida? Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto, delante de Jehová está tu ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo desecho de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de él, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar a Isaí a Sama, y él dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Todos, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Tengan la amabilidad y se sientan dando una alabanza a Jesús. ¿Por qué la importancia de la unción? La unción en el hombre, Dios desde el principio apuntaba a su proyecto, a su propósito. Y desde el principio le dio instrucciones a Moisés para que dentro de personas escogidas prepararan el aceite de la unción, que era un aceite muy especial. Amén. Y vamos a leerlo en Éxodo capítulo 30, para que usted se dé cuenta, desde el verso número 22 del capítulo 30.
Habló más Jehová a Moisés diciendo: tomarás especias finas de mirra excelente 500 siclos, y de canela aromática la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250, de casia 500 según el ciclo del santuario, y de aceite de oliva 1 hin. Y harás de ello el aceite de la santa unción. Escuche lo que dice: el aceite de la santa unción. Superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, y el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, y la fuente y su base. Así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean, escuche lo que dice, mis sacerdotes. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces la unción se usaba para ungir. Ahí escuchamos al sumo sacerdote, el primer sumo sacerdote que tuvo Israel, llamado Aarón, para ungir a los reyes y para ungir las cosas sagradas. Todo lo que fuere ungido dentro del tabernáculo, o lo que fue ungido dentro del tabernáculo y dentro del el templo que construyó Salomón, todo eso fue consagrado única y exclusivamente para Jehová. Fue apartado. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora Dios se propone a suceder el rey que había, porque ya todos sabemos que el rey falló, lo mandaron a una comisión y la hizo en parte, no obedeció exactamente a lo que Dios le mandó a la comisión y el Señor lo desechó. Pero Dios siempre tiene bajo la manga una solución para todas las cosas. Amén. Y él ya había mirado al que sucedería a Saúl. Bendito sea el Señor. Y le da la orden a Samuel y le dice: llena la redoma de con aceite y úngeme al que yo te diga. Amén. Samuel le dice: si yo fuere, Saúl me puede matar, porque de pronto él estaba enojado por lo sucedido. Había problemas. Samuel se lo presenta al Señor. Pero Dios le da la orden y le dice: ve y dile que vas a ofrecer sacrificio a Jehová y me vas a ungir al que yo te ordene, al que yo te diga, porque yo me he provisto de rey, porque esta obra es de él,
de principio a fin. Él es soberano y Él escoge al que Él quiere. La Biblia dice que Él pone reyes y quita reyes. Y llega Samuel. Los ancianos lo ven y le dicen: ¿es pacífica tu venida? Y él le dice: sí. A ofrecer sacrificio a Jehová. Y los convidó al sacrificio. Y también santificó a Isaí y a sus hijos y los invitó al sacrificio. Y cuando están en el sacrificio, sale uno de los hijos de Isaí. Y Samuel pensó, porque era alto, corpulento, de pronto buen mozo, Samuel dijo: este es. Pero Dios le dijo: no, ese no es, porque tú miras lo que está por fuera, pero yo miro el corazón, yo miro lo que está por dentro. ¿Quién tiene una alabanza para Jesús? Fueron pasando uno tras otro. Pasó el segundo y Dios le soplaba al oído a Samuel: tampoco es. El tercero y también le sopló al oído: tampoco es. Y dice la Biblia: y pasaron 7 de los hijos de Isaí y ninguno de ellos era. Y Samuel se le acerca a Isaí y le dice: ¿son todos estos tus hijos? A veces nosotros pensamos que Dios no se da cuenta, pero Dios se da cuenta de lo mínimo. Ese muchacho estaba ya metido detrás de las ovejas, porque era costumbre en Israel que el menor de la casa era el que se dedicaba a cuidar las ovejas. Y de pronto, untado de estiércol de oveja, hediondo de monte, allá estaba, y aparentemente nadie, aleluya, se acordaba de él. Pero Dios le había puesto la mirada. Aleluya. Isaí dijo: hay uno, falta uno, pero ese está cuidando las ovejas. Y ahora el que estaba cuidando las ovejas se vuelve importante. Aleluya. Porque Dios le dice a través de Samuel: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. Amén, hermanos. Ahora el que estaba maloliento, de pronto con la ropa rota, porque en el monte se le puede romper, de pronto el calzado mal, en fin, muchas situaciones. Pero ahora este muchacho rubio, porque dice que era de buen parecer, bendito sea el Señor, de buena presencia, ahora se vuelve importante. Y viene David, y cuando lo ven que viene y va entrando, Dios le sopla al oído a Samuel y le dice: este sí es, úngelo. ¿Será que tienes una alabanza para Jesús? Otra alabanza para su nombre. Úngelo. Y dice la Biblia que lo ungió. Y dice que desde ese momento el Espíritu de Jehová vino de él a la vida de David con poder. Si antes de eso, oiga, si antes de eso
Dios le daba la autoridad para enfrentarse al oso y al león y los devoraba y les quitaba la presa, le quitaba a los animales que querían quitárselas a él como pastor de ovejas. Imagínense ahora, bendito sea el Señor que es ungido y que el Espíritu de Jehová viene a la vida de él con poder. A su nombre la gloria. ¿Sabe usted que hay en nuestra iglesia todavía, y perdonen lo que voy a decir, pero hay que decirlo, hay pastores todavía que están predicando que no es importante recibir el Espíritu Santo? Que eso de hablar en lengua, ¿para qué? Que esas bullas, eso fue en la antigüedad, eso fue para la iglesia primitiva. Bendito sea el Señor. Contradiciendo todo lo que el Señor ha establecido, el orden de Dios, lo están contradiciendo. La unción, ¿qué es la unción en la vida de la persona? Es la investidura que Dios le da a cada persona. La investidura. Amén. ¿Y qué es la investidura? Es la autoridad que Dios le da a la persona. Si usted sale ahora en el carro o a pie y hay un señor vestido de verde con un kepi verde y de pronto con un bolillo aquí y le manda a parar, usted tiene que pararle, ¿cierto? Porque ese hombre está investido, representa una autoridad. Bendito sea el Señor. Y le dice: saque la cédula y por favor presénteme la cédula, y usted tiene que presentársela. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Una investidura. David gobernó por espacio de 40 años en Israel. Bendito sea el Señor. Bajo la investidura del Todopoderoso. Vamos a mirar Lucas capítulo número 2, el verso 21. Lucas capítulo número 2, verso 21 al 26, dice de la siguiente manera: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas y 2 palominos. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso, escuche lo que dice,
esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese, ¿a quién dice? ¿Cómo dice su Biblia allá? Antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Oiga, antes que viese al ungido del Señor. Ahora el mismo Lucas capítulo 4, el verso 16, dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Verso 18: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Una alabanza para Jesús, una alabanza para su nombre. Jesús, comenzando su ministerio público en la tierra. Bendito sea el Señor. Comenzando su ministerio público. Ahora, él como Dios no necesitaba ser ungido, porque él es el dueño de la unción. La Biblia dice que de él procede toda buena dádiva, y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Pero ahora, como hombre, aleluya, necesitó meterse 40 días y 40 noches a ayunar. Como hombre necesitó esa unción, ese ministerio público. A su nombre la gloria. Aleluya. No era que él como Dios necesitara, pero como hombre, en ese ministerio de reconciliación entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, en ese ministerio necesitaba esa unción. Ahora hay que recordar que él también fue sumo sacerdote, no conforme el rito arónico, sino conforme a Melquisedec. Amén.
fue sumo sacerdote. Aleluya. ¿Quién tiene una alabanza para Jesús? Y cuando él salía por las calles, lo que había eran necesidades, gente enferma, gente endemoniada. Había un hombre que tenía atemorizado al pueblo porque estaba endemoniado y lo habían llevado para el cementerio, lo habían amarrado. Bendito sea el Señor. Y dice que aún las cadenas y los grillos las rompía, porque eran tantos los demonios que habían en él, que la fuerza extraordinaria que ese hombre tenía, que no le importaban las cadenas. Bendito sea el Señor. Y hacía huir a la gente. Pero un día, aleluya, dice la Biblia que era necesario que Jesús pasara por ahí, por ese lugar. Y pasó, venía pasando el ungido de Jehová. Y aquel había hecho correr a muchos. Pero ahora cuando lo ve, le dice: ¿qué tienes con nosotros, Jesús de Nazareno? Te conjuro que no nos atormentes antes de tiempo. A su nombre la gloria. A su nombre la gloria. Hermanos, si Jesús como hombre en su ministerio público aquí en la tierra necesitó la unción, ahí dice Isaías, aquí está el cumplimiento de lo que está escrito en Isaías capítulo 61. Aleluya. Y el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Y aquel que había sido el tormento para la sociedad, ahora el Señor le pregunta: ¿cómo te llamas? Y dice que le dijeron Legión, porque somos muchos. Bendito sea el Señor. A ese hombre el Señor lo libertó de esa cantidad de demonios que tenía en su cuerpo. Tanto eran los demonios que había en el cuerpo. Dice la Biblia que había un hato de cerdo que estaba comiendo en su lugar. Y los demonios le pidieron permiso para salir de él. Y dice que se metieron en los cerdos y se despeñaron al mar y fueron ahogados. Bendito sea el Señor, porque eran muchos. Pero el Señor lo libertó. Hermanos, la unción la necesitamos para todo. La necesitamos para predicar. La necesitamos para sanar a los enfermos. La unción la necesitamos, oiga, para tocar los instrumentos. Necesitamos la unción para cantar. Una cosa es cuando yo canto sin la unción del Señor, y otra cosa es cuando yo canto bajo la unción del Señor. Son dos cosas muy diferentes. Es necesario que nosotros veamos la necesidad de ser ungidos con el Espíritu Santo. El Señor le dijo a los discípulos: no se vayan de Jerusalén hasta que no sean ¿qué? Investidos con el poder de lo alto. ¿Es imprescindible o no es imprescindible?
Lo necesitamos para todo. La unción la necesitamos para todo. Amén, hermanos. Aleluya. Aleluya. La necesitamos. La unción en la vida del creyente es un detector de mentiras, un detector de falsedades. Ananías y Zafira quisieron meterle un gol a Pedro y a los demás. Mintieron al Espíritu Santo. Y vinieron, y dice la Biblia, que trajeron una parte de la herencia que habían vendido. Nadie le dijo a ellos que la vendieran. Nadie se los impuso. Ellos lo hicieron voluntariamente. Pero como Pedro tenía el detector, amén, tenía el detector de mentira, le dijo a Ananías: ¿vendiste en tanto la heredad? Sí, en tanto. Vamos a leerlo textualmente, capítulo 5 del libro de los Hechos. ¿Quién tiene una alabanza para Jesús? ¿Quién tiene una alabanza para Él? Dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, no era tuya, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron, y sacándolo, lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había sucedido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, Señor. Pedro le dijo: ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. A su nombre la gloria. A veces queremos tener en la iglesia pecados ocultos. Vas y haces lo malo allá afuera y quieres servir aquí en el altar. Y quieres presentarte como el mejor, como el ungido. Aleluya. Aleluya. Pero tú puedes de pronto engañarnos a nosotros. Y es posible que engañes al pastor, pero a Dios no lo podemos engañar. Dios va a permitir en tu vida que tú te encuentres contigo mismo, porque Dios es tan misericordioso, aleluya, que Dios le permite a la persona que se encuentre con ella misma.
Pero he aquí la importancia de la unción del Espíritu Santo. La unción da ánimo, da valor. Pedro tuvo la osadía de decir que no lo conocía, de negarlo 3 veces. Bendito sea el Señor. Pero el día de Pentecostés no se le olvidó. Dice la Biblia que el día de Pentecostés todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban en otras lenguas conforme al Espíritu les daba que hablasen. Se presentó un viento recio que soplaba, dice, el cual llenó toda la casa. Ese viento recio puede presentarse esta mañana aquí. Amén. Amén. Es el mismo Dios de Pedro, es el mismo de la iglesia, el Dios de la iglesia primitiva, es el mismo que usted y yo tenemos, y para Él no hay nada imposible. Él puede bautizar, Él puede ungir esta mañana con el Espíritu Santo a los que no lo han recibido. A su nombre la gloria. A su nombre la gloria. Mire lo que dice segunda a los Corintios capítulo 1 verso 21. Segunda a los Corintios capítulo 1, el verso 21. Dice de la siguiente manera: y el que nos confirma con vosotros en Cristo, como dice su Biblia, y el que nos ungió, ¿quién es? Es Dios, el cual también nos ha sellado. Y escuche, y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Voy a leerlo nuevamente. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios. La unción viene de arriba. La unción viene de Dios. Amén. Nosotros no tenemos que andar haciendo cursos para hablar en lengua. Amén. No tenemos que pagar un solo peso para hacer curso, porque hay denominaciones que tienen maestros y la gente tiene que pagar para aprender a hablar en lenguas. Pero aquí no necesitamos pagar un solo peso. Aquí el que nos unge es Él. La unción procede de arriba. Aleluya. El que nos ungió es Dios y nos ha dado las arras del Espíritu. ¿Qué son las arras? ¿Qué son las arras? Las arras son un adelanto de un negocio. Usted está vendiendo una casa y dice: no, hermano, yo vendo esa casa por 20 millones de pesos. Un ejemplo. Y yo estoy interesado en la casa, pero no tengo los 20 millones de una vez para comprársela, pero yo estoy interesado y sé que la plata me viene en estos días. Y entonces yo le digo: vamos a la notaría y hacemos un documento y yo le doy 2 millones de pesos para pisar el negocio como garantía. Sí, Señor, le doy los 2 millones como garantía de que vamos a hacer el negocio. Y entonces él dice: listo,
y firmamos y lo autenticamos en notaría, y ya eso es un negocio. Si yo me echo atrás, pierdo los 2 millones, ¿cierto? Él nos ha dado las arras del Espíritu. Amén, hermano. Amén. Qué bueno. Qué bueno. Aleluya. Es tener la experiencia de tener a Dios en nuestro corazón, en nuestro ser. Qué bueno es sentir la unción. Aleluya. Y como dije, esa unción la necesitamos todos los días. Las 24 horas del día la necesitamos, la unción del Espíritu Santo en la vida nuestra. En lo más sencillo. A mí me han llamado gente a cualquier hora del día o de la noche. Hermano, yo necesito que usted ore por mí. Ahora para la pandemia, allá en la congregación, muchos hermanos estuvieron con el COVID. Pero mi esposa y yo monitoreábamos por teléfono. Y le decía, hermana, si usted a cualquier hora de la noche, no importa, llame a cualquier hora, que aquí estamos para orar. Bendito sea el Señor, hermano. Y por la gracia del Señor no se nos murió ni uno. De la congregación no se murió ni uno. Yo creo que fueron como 70 o más hermanos que salieron con el virus. Bendito sea el Señor. Pero cuando uno ora, aleluya, aleluya. Yo recuerdo una vez que cuando yo salí de Maicao, me vine para Valledupar, donde me trasladaron, y estando en el valle, una mañana me llamó un joven de allá de la iglesia. Me llamó por teléfono, hermano Martín, estoy mal con unos dolores de cálculo y no los soporto. Yo le dije, ¿qué pasó con el pastor suyo? Me dijo, no, hermano, él está viajando y yo estuve llamando y no ha sido posible. Yo quiero que usted ore por mí, porque la ventaja que tenemos nosotros con este Dios maravilloso, que este Dios nuestro es Dios de lejos y Dios de cerca. Dios de lejos y Dios de cerca. Y yo oré por él en esos momentos. Y ya, oré y nos despedimos. Me llamó después, me dijo, hermano, inmediatamente que usted terminó de orar, me dieron ganas de ir al baño y boté los cálculos inmediatamente. Eso solo lo hace Dios. Solo lo hace la gracia del Señor. Pero es menester que la unción esté en nosotros. Dele la alabanza a Jesús. Dele la alabanza a Jesús. Vamos a mirar lo que dice Primera de Juan capítulo 2 del verso 20. Primera de Juan capítulo 2, el verso 20. Mire lo que dice. Dice de la siguiente manera, el verso 20. Pero vosotros tenéis la unción ¿de quién? Del Santo. Y mire lo que dice Juan. Y conocéis todas las cosas.
el Espíritu Santo en la vida nuestra nos abre el entendimiento y podemos comprender todas las cosas. Hay cosas que usted las está escuchando por la televisión, por el noticiero, de cosas que se dicen, y usted las puede entender por lo que Dios dice en su palabra. Lo importante de tener la unción con usted en su vida. Y el verso 27 dice: pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma nos enseña todas las cosas, y es verdadera y no es, y no es mentira, según ha sido enseñada permanentemente en Él. Bríndenle una alabanza a Jesús. Una alabanza a Jesús. Voy a leer bien ese versículo. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma nos enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado permaneced en Él. Permaneced en Él. Si vosotros permaneciereis en mí, ¿qué dice el Señor? Seréis verdaderamente mis discípulos. Pero tenemos que permanecer en Él. Con esta unción no se puede jugar. Amén. Tú y yo tenemos que saber que Dios nos ha separado. Nos ha separado del mundo. Nos ha separado de las cosas que hay en este mundo. Y Dios es celoso. Oiga, aquel rey que no tuvo en cuenta, sino que cogió y convidó a todos los que él quiso convidar para hacer una fiesta. Y estando en medio de la fiesta, dice la Biblia que mandó a traer las copas que habían traído de Jerusalén. Las copas que habían sido ungidas, que habían sido apartadas única y exclusivamente para las cosas de Dios. Él las mandó a traer, y mandó a traer todas las cosas de allá que habían traído de Jerusalén. Y dice que comenzó a beber vino, aleluya, en esas copas con aquellas mujeres, y comenzó la fiesta. Pero de pronto en la pared salió una mano, aleluya, una escritura, una mano que escribía: mene, mene, upari, parsin. Tú has sido pesado en balanza y has sido hallado falto. O sea, no tienes el peso. Si Dios es celoso con esas cosas, amén, ¿cómo será con tu vida y con la mía? Que Dios nos ha dado la honra. Oiga, la honra de ser templos portátiles de su Espíritu. Por eso es que la unción permanece en nosotros. Porque a donde vamos, nos embarcamos en la buseta, ahí somos templos portátiles de su Espíritu. Estamos en el trabajo,
Ahí somos templos portátiles de su Espíritu. En cualquier parte, en el avión, en la bicicleta, en el carro, en cualquier parte, somos templos portátiles de su Espíritu. Aleluya. Y como templos de su Espíritu, Él nos ha dado la unción de su Espíritu. Y los que no la tienen, esta mañana es necesario que recibas la unción del Espíritu de Dios en tu vida, para que puedas enfrentar el mundo, para que puedas enfrentar los deseos de la carne, para que puedas enfrentar todas las cosas que hay alrededor de la vida del cristiano. Bendito sea el Señor, pero necesitamos la unción. Amén. El diablo conoce. ¿Sabe que los hijos de Exeba se atrevieron a enfrentarse a un endemoniado? Le dijeron: te reprendemos en el nombre del que predica Pablo. Pero los demonios saben quién es el que tiene la unción y quién no la tiene. ¿Y sabe qué le dijeron los demonios a los hijos de Seba? A Jesús conocemos y sabemos quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Y dice la Biblia que lanzándose sobre ellos, les quitaron la ropa y los dejaron semidesnudos. Hicieron de ellos cosas terribles. Amén. Amén. Escuche lo que dijeron: a Jesús conocemos y sabemos quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. La importancia de la unción. Amén. La importancia de la unción. ¿No dice la Biblia que Pablo salía a la hora de la oración y había una mujer que constantemente les decía: estos son hombres de Dios? Hombres del Altísimo. ¿Qué de malo tenía eso? No tiene nada de malo, ¿verdad? Pero como Pablo tenía la unción, se dio cuenta de que quien estaba hablando por medio de ella era un demonio, un espíritu de adivinación. Y dice la Biblia que un día, aleluya, sería que Pablo ese día oró más, o no sé qué pasó, pero dice la Biblia que no le gustó y mandó al espíritu: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, te mando que salgas de ella. Y dice que inmediatamente salió. Bendito sea el Señor. Y los que la tenían a ella trabajando para hallar ganancia por medio de la adivinación, dice la Biblia que inmediatamente le cayeron a Pablo y a Silas y los mandaron a la cárcel. Pero hay cosas que a veces suceden y que uno no las entiende. Pero Dios tenía propósitos con el carcelero y su familia. Los cogieron a Pablo y a Silas y los metieron en la cárcel, allá en la celda de más adentro, y los amarraron en el cepo y con los grillos. Pero a medianoche ellos cantaban himnos al Señor. Aleluya. Y los presos los oían. Pero el carcelero estaba dormido. Y dice la Biblia que de repente un temblor que estremeció los cimientos de la cárcel. Aleluya. Y dice la Biblia que las puertas de la cárcel se abrieron en dos. Y se despertó el carcelero y vio la puerta abierta. Y pensó que los presos se habían fugado. Y dice la Biblia que tomando su espada se iba a quitar la vida, pero allá adentro
una voz que le digo: no te hagas daño, porque todos estamos aquí. Cuando él escuchó esas palabras, dice la Biblia que corriendo dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo tenía la respuesta a flor de labios y le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Aleluya, aleluya. La importancia de la unción. Y dice la Biblia que creyó el carcelero y toda su familia. Y dice que lo cogieron y le curaron las heridas que le habían hecho con el látigo, le habían dado látigo. Bendito sea el Señor, le curaron las heridas y lo llevaron a la mesa y lo pusieron a comer. Y ahora le rogaban que no se fuera de allí. Hermanos míos, tú y yo necesitamos. Si dices amén, no hay problema. Y si no dices amén, no hay problema, pero lo necesitamos. Es urgente que nosotros los predicadores, los que salimos a las calles, los que salimos a los barrios, los que hablamos con el vecino, los que hablamos con los familiares, es necesario que la unción repose en tu vida. Esa investidura, cuando está esa investidura en tu vida, tú hablas con autoridad y los demás te respetan. Bendito sea el Señor. Yo he llegado a lugares donde la gente está como con fiesta y con cuestiones, y apenas llego, apaguen el equipo, apaguen. Y todo el mundo se queda quieto. ¿Quién llegó? No, un hombre, un simple hombre. Pero hay una gran diferencia. Un hombre lleno de la unción del Espíritu. Y esa unción infunde respeto ante todos. Amén, hermano. Infunde respeto. Tú y yo la necesitamos. Yo no sé si hay alguien que quiera venir en esta mañana, que esté interesado, que así como el profeta cogió la redoma de aceite y la derramó, investidura, cuando está esa investidura en tu vida, tú hablas con autoridad y los demás te respetan. Bendito sea el Señor. Yo he llegado a lugares donde la gente está como con fiesta y con cuestiones, y apenas llego, apaguen el equipo, apaguen. Y todo el mundo se queda quieto. ¿Quién llegó? No, un hombre, un simple hombre. Pero hay una gran diferencia. Un hombre lleno de la unción del Espíritu. Y esa unción infunde respeto ante todos. Amén, hermano. Infunde respeto. Tú y yo la necesitamos. Yo no sé si hay alguien que quiera venir en esta mañana, que esté interesado, que así como el profeta cogió la redoma de aceite y la derramó sobre David, en esta mañana no es el profeta, es el mismo Señor que te va a llenar con su Espíritu. Es el mismo Señor que te va a dar la unción. Aleluya. Porque toda buena dádiva y todo don perfecto
desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. El que bautiza con Espíritu Santo y fuego todavía no ha cambiado. Todavía la promesa está vigente. Eso no fue solamente para la iglesia primitiva. No, la iglesia del siglo XXI la estamos necesitando urgentemente. Y nosotros somos testigos de que Él da el Espíritu sin medida. ¿Y ustedes por qué no se ponen en pie? Pónganse en pie, que es contigo y es conmigo. ¿Por qué no levantas tus manos y le dices al Señor: Señor, aquí está mi vida esta mañana? Aquí estoy. Solamente soy barro. Haz conmigo como tú quieras. Toma mi mente, toma mi lengua, toma mi corazón. Oremos, Señor Jesucristo. Te damos gracias, te damos gracias. Gracias, Señor, gracias a ti, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia y tu fidelidad, Señor Jesucristo. Orizarabaya, tuitanabaya, Dios Todopoderoso. Oh Dios mío, tú eres el dueño de la obra. Tú no has cambiado, tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. En el nombre de Jesús.